venció la muerte, el placer, el Padre resaltó. Espero solo en su poder, morir no temo yo. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por la fe, yo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, conmigo está el gran consolador. Por él nada tengo ya al reino del Señor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por la fe, yo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Vivir en Cristo trae la paz, con él habitaré. Ya suyo soy y yo en más a nadie temeré. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por la fe, yo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Vamos a orar. Dios nuestro Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, queremos darte las gracias, ya que permite que en este lugar nuevamente se predique el Evangelio. Queremos darte las gracias por la libertad de culto que podemos gozar. Queremos, Padre, pedirte en esta noche por la exposición del Evangelio. Reconocemos nuestra tosquedad, nuestro poco conocimiento de las Escrituras, sabiendo que somos sujetos falibles a cometer errores. Vamos a exponer tu palabra santa. Te pedimos sencillez, te pedimos gracia. Haz que tu palabra corre y sea glorificada, que el Espíritu Santo pueda aplicar la misma al corazón de los oyentes que no son salvos, que las dudas que puedan traer o que vienen trayendo sean disipadas. Ayúdalos en sus luchas. Reconocemos que así como ellos, nosotros tuvimos muchas luchas, y te damos las gracias porque para eso es el Evangelio. Permite vencer los obstáculos y las imposibilidades. Queremos, oh Dios, encomendar el mensaje en tus manos, pidiéndote que nos ayudes desde el inicio hasta el fin. Dejamos todo delante de ti en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Le damos las buenas noches a los amigos y amigas que hoy nos acompañan. Para nosotros es un privilegio y una dicha de que usted pueda sentarse allí tranquilo a escuchar el Evangelio. No sabemos si será la última oportunidad. Y de allí que el Evangelio se predica en vida. Y no puede pasarse por alto. Por eso es que la Biblia dice
que es necesario que con diligencia usted pueda atender las cosas que hoy se le dice. Yo quiero que me acompañen a leer en el Evangelio según San Juan, capítulo 12. Vamos a leer el versículo 23 y 24. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Vamos a dejarlo por un momento hasta aquí, que el Señor añada su bendición sobre la lectura pública de su palabra. Amén. Hay muchas personas que siempre se han planteado muchas preguntas, pero una de las grandes preguntas que se plantean es el hecho de por qué Cristo murió. Uno, con lo poco que conoce de la Biblia, siempre suele citar este versículo que tengo aquí a la espalda. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa fue una de las razones principales, su amor. Pero cualquiera puede morir por otra persona. Más la Biblia lo dice. La epístola a los Romanos, capítulo 5, versículo 7 dice: ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser alguno que alguno osara morir por el bueno. Pero no solamente Cristo murió por amor a usted, existen otros argumentos, y es lo que en esta noche por encimita quisiera citarlo. Anterior a este capítulo, Cristo había resucitado a Lázaro. Su fama se había extendido, se había acrecentado su popularidad. Hasta los griegos le seguían. Ya desde este capítulo hasta el 19 es la entrada triunfal a Jerusalén. Señor, entra. Había llegado su hora. Vemos que una de las razones o otra de las consideraciones por qué Cristo muere, y es aquí donde quiero detenerme, en este versículo: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Yo voy a dejar a un lado el grano y se lo voy a ilustrar de la manera más sencilla. Agarre usted un mango que es paraguanero. Cómase ese mango. Si esa pepa usted no la siembra, si esa pepa no muere y termina y crece una mata, no va a dar mango, no va a dar fruto. Cristo tuvo que morir, porque si Cristo no hubiese muerto, usted no hubiese tenido la esperanza esta noche de escuchar el Evangelio. No se hubiese abierto un camino nuevo y vivo. No se da inicio a esta dispensación de gracia. ¿Con qué objetivo? Él quiere redimir a la humanidad, a muchos. Él quiere que muchos sean parte de la aflicción de su espíritu, de la aflicción de su alma. Amigo, por eso fue que Cristo vino, una de las razones. Porque Él no solo quiere entrar al cielo solo, Él quiere llevar a un cúmulo de personas
que conociendo lo que Él hizo por amor, puedan arrepentirse de su condición. Amigo, Cristo no vino a pasar unas vacaciones. Cristo no vino a ser un mártir con el objeto de sufrir y experimentar el dolor físico por horas, para que fuese recordado en la historia como el que más sufrió, como el que tuvo más horas en la cruz sufriendo, aguantando el dolor, para tener un lugar en el libro de los Guinness o al Salón de la Fama. No, amigo. No fue eso, amigo. Cristo murió siendo el sustituto nuestro. La Biblia dice que el que no conoció pecado, Dios por nosotros lo hizo pecado. Otra de las razones que estaba considerando en el versículo 27 de este mismo capítulo es que el Señor dice: ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Amigo, Cristo como hijo obediente, estando en este cuerpo, es decir, Él se humanó sin pecado. La Biblia dice que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él participó de lo mismo. Él se humanó y fue al Calvario. Amigo, Él no solamente murió por usted, sino para glorificar a Dios. Él fue obediente, aún sabiendo lo que le iba a acontecer, experimentar la cruz, aquel castigo cruel. No fue cosa fácil. La Biblia dice: por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando lo propio. Otra de las cosas que podemos apreciar es en el versículo 31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Amigo, ¿sabe qué da gozo creer en Cristo? Que quizás en nuestra vida pasada, lo que nosotros hicimos, porque así como usted, nosotros éramos peores. No crea porque nos ves con saco y corbata, que nada más nos falte la aureola, nosotros éramos buena comida. No, amigos, no se engañen. Uno no merecía ser perdonado, uno merecía castigo si íbamos a lo justo. Pero la Biblia dice que cuando abundó el pecado, sobreabundó su gracia. Y mire, ¿y sabe qué es lo bonito de ser salvo? Que la conciencia no te acusa, que tú puedes posar tu cabeza sobre la almohada y no tienes en Cristo de qué avergonzarte. Pensando en este versículo, y a lo menos lo que puedo entender, ya el diablo no tiene la potestad de acusarte, de decir: hey, ese era un asesino, hey, ese era un drogadicto, ese era un homosexual. La Biblia dice: ¿quién nos condenará? Cristo es el que murió. Al Cristo morir, ser sepultado y resucitar, no solamente exhibió públicamente a las potestades satánicas, sino que ya el diablo no tiene la cabida de poder acusarnos ante Dios en el cielo. Y sí, estamos en este cuerpo sujetos a debilidades. No podemos decir que encontramos a veces cosas con que lidiar y que nos causan dolor. Pero la Biblia dice: si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. La otra razón, por encimita: y si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¿No os conmueve a cuánto pasáis por el camino? Mirad y ve
si hay dolor como el dolor que me ha sobrevenido. Amigo, ¿no te conmueve pensar que el juicio que a ti te tocaba pagar, el Cristo allí sufriendo, extendiendo sus brazos amorosos, lo pagó por ti? Y esos brazos que Cristo extendió en el Calvario, hoy están vigentes. Mire, tiene la capacidad no solamente de arroparte, sino de perdonarte. ¿Y cómo se hace eso? Amigo, para eso Cristo murió y resucitó. La Biblia dice, la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Usted puede tener la plena seguridad en la condición como usted se encuentra, que quizá a los ojos humanos al principio no va a ser bien visto, pero en Cristo, amigo, usted tenga la seguridad que Él lo puede perdonar. Un corazón contrito y humillado, Cristo no desprecia. Y no solamente eso, no solamente salva a una persona hundida en las mismas tinieblas, sino que lo capacita para andar en novedad de vida. Amigo, cree en el Señor. No tienes por qué perderte. Ya Cristo fue tu sustituto y en esta noche quiere salvarte. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a continuar el culto de predicación cantando 3 estrofas del himno 66. Dice, la mirada de fe al que ha muerto en la cruz, infalible la vida nos da. Mira pues, pecador, mira pronto a Jesús y tu alma la vida hallará. Número 66, las primeras 3 estrofas. La mirada de fe al que ha muerto en la cruz, infalible la vida nos da. Mira pues, pecador, mira pronto a Jesús y tu alma la vida hallará. Ve a Jesús, que si miras con fe al que ha muerto en la cruz, al momento la vida tendrás. Su penoso sufrir en la cruz que valió si tus culpas no estaban allí. Que valió su morir si tu deuda no fue con su sangre pagada por ti. Ve a Jesús, que si miras con fe al que ha muerto en la cruz, al momento la vida tendrás. Ni el gemir ni el llorar de la culpa, el abandono, la pena quitarte podrá. Solo Cristo en la cruz padeciendo hasta el fin ha podido tu carga llevar. Ve a Jesús, que si miras con fe al que ha muerto en la cruz, al momento la vida tendrás. Mirar con fe al que ha muerto en la cruz. Dice el coro, al momento la vida tendrás. Vamos a leer una escritura en la Biblia, la palabra de Dios, en el Evangelio según Juan. El apóstol Juan, uno de los escritores de los evangelios,
en la palabra de Dios. Vamos a ir al capítulo 3. El versículo 14. Son palabras del Señor Jesucristo cuando está conversando con un maestro de religión en donde él fue visitado por aquel hombre. Y el Señor Jesucristo, entre otras cosas, le dice a Nicodemo: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo el que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora vamos a ir al capítulo 12 del mismo Evangelio y vamos a leer en el versículo 32. Capítulo 12 del Evangelio de Juan, versículo 32. Está hablando de nuevo el Señor Jesucristo y Él dice: yo, cuando sea levantado en alto de sobre la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Esto decía dando a entender de qué clase de muerte iba a morir. Eso lo aclara el escritor del Señor Jesucristo, que dice: cuando sea levantado en alto de sobre la tierra. Esto decía indicando, dando a entender de qué clase de muerte iba a morir. Una muerte que suponía que él iba a ser levantado de la tierra. Iba a estar entre la superficie terrestre y el aire, levantado. Y él está hablando a Nicodemo en el capítulo 3, que hemos leído al inicio, como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Entonces nosotros tenemos que recordar la historia que está narrada en el libro de Números también en la Biblia, acerca de este acontecimiento cuando Moisés levantó una serpiente en el desierto. La Biblia nos indica que el pueblo de Israel había salido de ser esclavos en Egipto y se dirigían peregrinando por el desierto hacia la tierra que Dios les había prometido, la tierra de Canaán. Pero el pueblo de Israel se comportaba de forma rebelde y obstinada. Y dice la Biblia que en esta ocasión ellos murmuraron contra Dios y empezaron a quejarse y empezaron a decir que Dios los había sacado de Egipto para traerlos por este desierto a morir, que no había agua, que no había pan, y ellos estaban ya detestando el maná que caía del cielo. El Señor Jesucristo lo llama pan del cielo. Les dio a comer a los israelitas, pero ellos lo detestaban. Ellos estaban en su rebeldía despotricando contra Dios. Y dice la Biblia que Dios les envió un castigo. Dios, por amor a su pueblo, quería disciplinarlo, quería enseñarlo, quería llamar su atención para que ellos aprendieran la disciplina de Dios y aprendieran a andar en sus caminos y a considerar su bondad y su misericordia y sus propósitos. Ellos iban dirigiéndose a una tierra prometida que fluye leche y miel. Así dice la palabra que Dios les prometía, y así fue. Finalmente, aquellos rebeldes quedaron postrados en el desierto por su desobediencia y su rebeldía. Pero amigos, hermanos, dice la Escritura que Dios envía un castigo para estos hombres. El castigo consistió en que serpientes venenosas empezaron a invadir el campamento y a morderlos, y obviamente con venenos muy tóxicos, y dice que murió bastantes personas entre el pueblo. ¡Qué tragedia! Una tragedia, causa, consecuencia de su desobediencia, de su rebeldía, de su actitud ante el Dios bueno que los quería llevar a la tierra prometida. Serpientes venenosas mordiéndolos y muriendo mucha gente de ellos. Finalmente dice la Escritura que ellos reconocen, o algunos de ellos al menos reconocen, que lo que está pasando es que Dios les castiga porque han desobedecido a Dios, porque han blasfemado contra Dios. Y ellos vienen ante Moisés, que era el líder, y le piden que ruegue a Dios, porque ellos han pecado contra Dios, para que esas serpientes sean quitadas de ellos, porque está muriendo mucha gente. Moisés, dice la Escritura, que ora al Señor,
y transmite al Señor la petición de aquel pueblo, de aquellos hombres, de aquellas mujeres, reconociendo que han pecado contra Dios y quieren su perdón y quieren que el castigo sea quitado. Y entonces Dios indica una manifestación, exige una manifestación de fe. Una manifestación de fe. Dice la Biblia que Dios le dice a Moisés: fabrica una serpiente de bronce, un modelo, una serpiente, y ponla encima de un asta para que sea visible a todos. Y explícales a los hijos de Israel que cuando una serpiente muerda a alguien, dirija su mirada a esa serpiente que está sobre el asta, y eso va a ser suficiente para que el veneno no tenga efecto y él no vaya a morir. Obviamente es una exigencia de obediencia y de fe que Dios le hace al pueblo. Porque de cuando acá el veneno tóxico de una serpiente va a ser antagonizado por simplemente dirigir la mirada a un objeto que está sobre un asta, sobre un palo. ¿De cuándo acá? Si una serpiente venenosa muerde a una persona, hay que tratar de extraer el veneno lo más que se pueda. Hay que administrar antibióticos, toxoide tetánico y el suero antiofídico sobre todo, aquella sustancia que tiene anticuerpos que van a neutralizar el veneno para evitar que el veneno haga desastres en el cuerpo humano y cause la muerte del paciente y todo lo demás que puede pasar, aunque la muerte es el extremo. Pero mirar, simplemente mirar, levantar la mirada y mirar a un objeto que está sobre un asta, eso no tiene nada de lógica, pero Dios es lo que ha dicho que hay que hacer. Y eso supone tener fe en lo que Dios ha dicho y obedecer lo que Dios ha dicho que se haga. Creer es obediencia. Y amigos, la Escritura nos dice que así ocurrió. Todo el que era mordido por una serpiente venenosa y levantaba sus ojos y miraba a aquella serpiente, como Dios había dicho que se hiciera, escapaba a los efectos letales del veneno de la serpiente y vivía. Y ahora el Señor Jesucristo trae esta historia a este momento cuando está tratando de explicar a este hombre que está preocupado por su salvación y ha venido a visitar al Señor Jesucristo con el objeto de saber de qué forma ser salvo. Porque la serpiente antigua, como la llama la Biblia, Satanás, ha mordido al ser humano y le ha inoculado el veneno del pecado desde el huerto del Edén, y desde allí, por genética, el pecado pasó a todos los hombres, y dice la Biblia, por cuanto todos pecaron. De modo que ninguna persona escapa al efecto de esa mordedura del diablo para el ser humano. Hombres y mujeres, adultos, jóvenes y niños. El salmista decía: en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Ya desde el vientre de la madre, el ser humano trae la simiente del pecado, la mordedura de Satanás. Pero amigos, el Señor le está explicando a Nicodemo: así como Moisés levantó a aquella serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y hemos leído también de que esta palabra levantado, con ella el Señor está indicando de qué tipo de muerte iba a morir. Crucificado. La crucifixión suponía acomodar el cuerpo de la persona sentenciada sobre una cruz, clavarla de manos y pies y después levantar esa cruz para que quedara entre la superficie terrestre y el aire. Así murió el Señor, así tenía que morir. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Si eso no ocurría, no había salvación, amigos. Satanás se ocupó desde el mismo momento en que el Señor Jesucristo nació en tratar de eliminarlo, para quitarlo del medio, para que no se ejecutara la obra de la redención. Pero el Señor siempre escapó de las manos tendenciosas del diablo y finalmente fue a la cruz. Fue entregado a las autoridades religiosas y civiles del momento y fue sentenciado para ser crucificado. Así estaba determinado por el anticipado conocimiento y determinado consejo de Dios, que el Cristo había de morir crucificado, levantado. ¿Para qué?
para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna. Amigos, porque la mordedura del pecado ejecutada por Satanás en el huerto del Edén conduce a todo ser humano a la misma condenación eterna en el infierno. Son palabras que no son bonitas, no son halagadoras, no son atractivas, pero la Biblia lo dice, el Cristo lo advierte en su palabra, Dios lo advierte en su palabra, de que el ser humano camina por el pecado rumbo a la condenación en el infierno. Pero es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, y fue levantado, ya el Señor fue crucificado, ya el Señor murió y entregó su vida en aquel Calvario después de 6 horas de sufrimiento, y habiendo sido azotado y menospreciado y golpeado y burlado en diferentes formas antes de ser llevado a la cruz, y finalmente entregó su espíritu al Padre porque puso allí su vida para volverla a tomar después de 3 días y 3 noches. Y así ocurrió. El Señor Jesucristo murió, derramó su sangre y fue resucitado al tercer día, habiendo vencido al pecado, habiendo vencido a Satanás, habiendo vencido a las potestades superiores, exhibiéndolas públicamente en la cruz del Calvario, y habiendo vencido a la muerte, saliendo de aquella tumba, de aquel sepulcro, en el poder de una vida indestructible, y Él vive eternamente, y es un poderoso Salvador. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Creer en Cristo. Ahora, creer en Cristo supone obediencia, supone arrepentimiento y supone depositar toda la confianza únicamente en la persona del Señor Jesucristo como Salvador y como Redentor. He oído a algunos acusándonos de que los evangélicos, los protestantes, engañamos a la gente diciéndole simplemente cree, ya eres salvo, tranquilo, chévere, todo listo, no hay problema, puedes vivir como quieras, ya confesaste, ya creíste, ya dijiste Cristo es mi Señor y tal y cual, y eso es suficiente. Amigo, esto no es así, es un engaño, es un engaño. La Biblia no engaña a nadie, la Biblia dice que creer en Cristo es obedecerle, es abandonar el pecado. Es dar media vuelta. Si vas caminando hacia aquel lugar, dar media vuelta para comenzar a caminar en la dirección contraria, siguiendo a Cristo, obedeciéndole, tratando de vivir en santidad al tener una vida nueva, habiendo sido cambiado en lo más profundo del corazón por la obra redentora de Cristo y a través del perdón de tus pecados. Eso es lo que Dios demanda, no es una simple emoción, un simple dicho, nada de eso. Creer, obedecer lo que Dios manda en su palabra y depositar la confianza en Él, y eso transforma la vida. Ya la persona no va a ser el mismo, no va a estar engañado, va a vivir conforme a las palabras del Señor en obediencia, porque Cristo lo capacita, Dios lo capacita enviando su Espíritu Santo a morar en el pecador que ha creído en Cristo para poder llevar una vida digna del Evangelio. Si hay alguien que profesa creer en Cristo, pero vive desordenadamente, está desdiciendo de lo que profesa con su boca. No está apoyando su confesión, no está apoyando su confesión. Creer en Cristo es obedecer. Esta gente tenía que obedecer lo que Moisés dice, que Dios le dijo que se hiciera, y creer en que eso iba a solucionar el problema del veneno de la serpiente. Y en forma milagrosa así ocurría, simplemente porque hubo obediencia y hubo fe. No había otra manera de escapar de la muerte en aquel caso. Esa fue la forma como Dios dijo que se hiciera. Y repetimos lo que dijo el Señor. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo el que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esto es lo que el Señor dice en su palabra que se debe hacer. Derramó su sangre para que el pecador pudiese ser limpiado de sus pecados y salvado. Te invitamos en esta noche a obedecer y a creer en lo que Dios dice en su palabra y mirar con fe
al que ha muerto en la cruz. Una mirada de fe hemos cantado al que ha muerto en la cruz, infalible la vida nos da. Mira pues, pecador, mira pronto a Jesús y tu alma la vida hallará. Que Él bendiga su palabra. Amén. Reiteramos la bienvenida a todos los presentes. A usted que ha apartado una hora para venir a escuchar del Evangelio. Vamos a cantar el 491. La primera estrofa dice: por fe en Jesús el Salvador se hace salvo el pecador. Sin merecer tan rico don, recibe plena salvación. Y el coro dice: oh, excelsa gracia del amor que Dios perdona al pecador. Si presto acude a confesar sus culpas y en Jesús confiar. No hay otro autor de salvación, pues Cristo obró la redención. La primera estrofa y el coro del 491. Por fe en Jesús el Salvador, se hace salvo el pecador. Sin merecer tan rico don, recibe plena salvación. Pues esa gracia del amor que Dios perdona al pecador, si presto acude a confesar sus culpas y en Jesús confiar, no hay otro autor de salvación, pues Cristo obró la redención. Vamos a leer la Escritura en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, libros del profeta Isaías. Dice en el capítulo 55, Isaías capítulo 55 y versículo 6. Dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamarle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Hasta aquí esperando el Señor bendiga su palabra. Amén. Uno se pone a pensar, hermanos y amigos, en los tiempos que estamos viviendo. Y uno ve cómo cada vez hay una proliferación de la maldad en el mundo. Se ha multiplicado la maldad en el mundo. Y las personas cada vez se alejan más de lo que Dios ha establecido. Uno ve como en estos tiempos no hay el respeto hacia el prójimo. Antes, cuando una persona
se iba a dirigir a otro. Pedía el permiso para dirigirse. Y el respeto a sus padres, a sus familiares mayores. Yo recuerdo que cuando yo era muchacho, nosotros íbamos en vacaciones de escolares. Nosotros íbamos para Espíritu, aquí, Falcón, donde había nacido mi papá. Tenía mucha familia allí. Y yo recuerdo que los primos nuestros, los primos de mi papá, ya eran, no es que eran viejos, tan viejos, pero eran unos jóvenes ya adultos, 25, 30 años. Yo me quedaba sorprendido, siendo yo un muchacho de 8 o 9 años, cómo ellos llegaban a sus padres o a sus abuelos. Y iban hasta donde estaban sentados ellos y se arrodillaban a pedirle la bendición. Se arrodillaban a pedirle la bendición a sus padres o a sus abuelos o a sus tíos. Había un respeto, un aprecio por ellos. Pero en estos tiempos uno no ve eso. Se ha perdido mucho respeto. Ya lo de la bendición es tiempo pasado. A veces uno tiene que decirle a los nietos, ¿qué pasó? Y usted entró como perro por su casa, sin saludar, sin pedir la bendición. ¿No? Eso es. Y así se ha perdido no solamente el respeto hacia las personas, sino a las cosas de Dios, mucho más. No se les toma en cuenta las cosas de Dios. Y sabe, amigo y amiga, es un peligro para usted que estando usted en vida aún, no busque de Dios. Y digo esto, amigo y amiga, porque en la religión popular se habla de un lugar que no existe en las escrituras, que se llama el purgatorio. Si usted busca en la escritura, usted no va a encontrar esa palabra. O una similar o un sinónimo, no la va a encontrar. Porque no hay ese lugar. No existe. Es un lugar que la religión popular, donde uno se levantó creyendo en esas cosas, lo ha mantenido. Y aún en estos tiempos. Qué lástima. Es una pena. Porque aquellos que creen aún en esto y se mantienen allí y parten de este mundo así, lamentablemente están perdidos. Están perdidos porque no existe ese lugar. No hay el lugar donde la persona va a purgar sobre sus pecados. No hay, no existe. La Biblia, el Señor nos narró una historia en la Biblia de un rico y de Lázaro, donde dice que murió el rico y murió Lázaro. Y Lázaro era un hombre creyente en el Señor, creyente en Dios. Y cuando él murió fue la presencia de su Dios, el Señor. Pero dice que cuando murió el rico, no dice allí que fue a un lugar a sentarse en una silla, a esperar que alguien viniera para
para que le rezara y perdonar sus pecados. No, no dice eso la Biblia. Dice que cuando el rico abrió sus ojos después de muerto, porque algunos dicen, no, que después de esta vida se acaba todo, que se muere y se acaba todo. No, amigo, eso no, tampoco lo dice la Biblia. Cuando el rico murió, dice que abrió sus ojos y estaba en lugar de tormento. Él no estaba en un lugar cómodo esperando que viniera alguno para predicarle en ese momento para que él se arrepintiera de sus pecados. No. Ya no había tiempo. El tiempo es en vida. Ya el tiempo es en vida. Lamentablemente, las personas que aún están creyendo en esto, lamentablemente, si no reconocen al Señor como su Salvador personal, no van a ser salvos. Lamentablemente. Por eso dice la Escritura que hemos leído: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Mientras pueda ser hallado. ¿Por qué? Porque la Escritura nos enseña y nos dice que hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. Y que Dios no va a contender para siempre con el hombre. No. La puerta de la gracia aún está abierta para que la mujer o el hombre que aún está en sus delitos y pecados llegue hasta Dios arrepentido y le busque a Él. Busque a Jehová mientras pueda ser hallado. Y Él está esperando. Él está dando chance, le está dando tiempo para que el hombre y la mujer vaya y busque al Señor y la acepte como su Salvador. Vaya a Él. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Porque llegará el momento en que la puerta de la gracia se va a cerrar y ya no va a haber chance para que usted, amigo o amiga, busque del Señor. No va a haber chance. Llamarle en tanto está cercano. El acercamiento, la cercanía de Dios. Dios no está lejos. Dios está cerca de usted. Dios está cerca de todos los hombres y todas las mujeres. No está lejos. Cada vez que usted escucha del Evangelio, es Dios que está cerca de usted, hablando. Cada vez que usted agarra un tratado que le dan para que usted lo lea, es Dios que está hablando, está cerca. Está allí, cerca. Más que hay que llamarlo, como dice aquí, llamarlo porque está allí, cerca. Pero vemos también en este versículo que hemos leído lo que le toca también hacer el hombre y a la mujer. Arrepentimiento. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Eso es lo que tiene que hacer el hombre y la mujer. Arrepentidos y creer en el Evangelio, dice la Escritura. No puede entrar a los cielos, cosa que ninguno que haga abominación o pecado, ¿no? En el cielo no puede entrar ninguno, así. Deje el impío su camino. ¿Cuál camino llevas tú, amigo y amiga? El camino que conduce a la condenación eterna. Ese es el camino que lleva todo hombre y toda mujer que aún no se ha arrepentido, que no ha buscado del Señor, el camino de la perdición. Y el hombre inicuo sus pensamientos. El hombre que no tiene a Cristo en su corazón, sus pensamientos no son buenos.
Son malos. Maquinamos cosas malas, porque así es el corazón del hombre. Pura maldad y maldad. Pensamientos malos. Deje el hombre inicuo tus pensamientos y vuélvase a Jehová. Pero otra cosa que vemos aquí, la misericordia de Dios. Dice que vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Dios ha sido tan misericordioso y es tan misericordioso que dice la Escritura que Dios quiere que todos los hombres lleguen al conocimiento de la verdad. Dios no quiere que ninguno se pierda, pero es que el hombre y la mujer se ha ganado eso por su desprecio, por su desconocimiento intencional. Porque si ha escuchado la palabra del Señor, entonces se está alejando de Dios con toda intención. ¿Y sabe? Ese es un peligro. Porque el hombre ha escuchado y sigue escuchando del Evangelio, y sigue escuchando del Señor, y sigue escuchando de que la puerta de la gracia aún está abierta para usted. Pero hace caso conmigo. Hace caso mío. Tanto es la misericordia del Señor que aún la puerta de la gracia está abierta. Tanto es la misericordia del Señor que preparó a su Hijo desde antes de la fundación del mundo. Dios, Juan el Bautista le dio el calificativo de el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Señor Jesucristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La misericordia del Señor manifestada allí en Cristo Jesús. Él vino para hacer la obra de redención. Nadie la podía hacer. Porque no había ni uno solo en la tierra, ni un justo, dice la Escritura, que hiciera el bien y que nunca pecara. Así como en la antigüedad el cordero que iba a ser sacrificado tenía que ser perfecto, sin defecto alguno. Así, el Cristo tiene que ser allí. El que iba a hacer la obra de redentora tiene que ser así, perfecto, sin pecado, sin defecto alguno. Nunca pecó ni hizo maldad, dice la Escritura. Nunca. Era el único que la podía hacer. Tomó nuestro lugar en la cruz. Llevó todos nuestros pecados, su cuerpo, sobre ese vil madero. Y allí estaba Dios reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados. Dice la Escritura que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es decir, fuésemos justificados por él, nos declarará justo por él cuando lo recibimos como nuestro Salvador personal. Él nos declara justo. Su sangre nos limpia de todo pecado cuando le recibimos a él como nuestro Salvador personal. De manera, amigo, que la misericordia del Señor está manifestada. Se manifestó y aún está esperando que usted se llegue a él, le busque, le llame y le acepte como su Salvador personal, arrepentido de su falta, arrepentido de su mal vivir, arrepentido de su alejamiento de Dios, que ha vivido usted hasta ahora de espaldas a Dios. Esta noche hay la oportunidad de hacerlo,
de buscarle a Él y aceptarle como su Salvador personal. Por nosotros, Él se hizo pecado. Él llevó todos nuestros pecados en su cuerpo sobre ese madero. Cuánto amor manifestó el Señor por nosotros allí. Y que siendo aún pecadores, dice la Escritura, Cristo murió por nosotros. De manera, ojalá que en esta noche usted pueda echar mano de la salvación. Una oportunidad más que Dios está dando al hombre y a la mujer. No la desperdicie. No la desperdicie. Porque, como hemos escuchado muchas veces, del mañana no sabemos. Como me decía, cuando nos decía un hermano aquí, me apreciaba, el hermano Francisco Freite, anochecemos, pero no sabemos si amanece. No lo sabemos. Entonces, amigo, ojalá que en esta noche, amiga, usted pueda echar mano de la salvación. Busque al Señor Jesucristo y acéptele como su Salvador personal. Su sangre limpia de todo pecado. Ojalá que en esta noche esté de ese paso decisivo. El Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesucristo, queremos rogarte, Padre amado, suplicarte por los que están aquí que aún no son salvos. Que reconozcan ellos que no están alejados del Señor, que han vivido una vida de espaldas a ti, Padre amado, pero que tu amor y tu misericordia se han manifestado y está al alcance. La salvación está al alcance de ellos, porque tú estás al alcance de ellos. Encomendamos a ti, pues, cada uno de ellos, y que en esta noche podamos ver almas salvadas pasando de muerte a vida, reconciliándose con el Señor, aceptándolo de ahí como su Salvador personal. Queremos que nos despidas también con todo bien a nuestros hogares, nos guardes en el camino de cualquier percance. Y después las gracias por todo, que la gloria y la honra sea toda para ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a cantar del himno 104. Las preguntas acá en el primer verso. Primera estrofa. Para usted es esta pregunta. ¿Qué voy a hacer? ¿Me entregaré a Jesús o me endureceré? ¿Qué escogeré? ¿El mundo y su placer o a Cristo seguiré? Y aquí vemos uno que se decide por Cristo en el coro. Dice, yo sí, confiado, Cristo, en ti te seguiré. Comprado soy, tu sangre el precio fue, y tuyo quiero ser. Primera estrofa y coro del himno 104. Voy a hacer, me entregaré a Jesús, o me endureceré. Escogeré el mundo y su placer, o a Cristo seguiré. Yo sigo confiado, Cristo, en ti te seguiré. Comprado soy, tu sangre el precio fue, y tuyo quiero ser.